Bien, entonces, siendo hoy el 24 de septiembre, vamos a comenzar a hacer un repaso muy rápido de los dos temas centrales que estuvimos analizando hasta ahora en los encuentros anteriores. Recuerdan que para poder ubicarnos en el temario de esta primera unidad, hoy estaríamos cerrando la primera unidad. Esta unidad lo que hace en esta materia de desarrollo motor es poder compartir con ustedes y brindarles la oportunidad para que ustedes se vayan apropiando y vayan pudiendo, digamos, conocer y poder empezar a usar aquellos términos y aquellos conceptos que son centrales para la comprensión de todo el desarrollo motor. Por eso esta primera unidad nosotros la llamamos bases conceptuales del desarrollo motor. Y fíjense que la primera clase comentamos y compartimos y debatimos, fue bastante intenso, porque en dos encuentros sincrónicos estuvimos analizando estos conceptos, que fueron los conceptos de corporeidad y motricidad, digamos, como centrales, ¿no? Porque, bueno, ¿qué analizamos en esta materia y qué analizamos en esta carrera? No analizamos cuerpos en movimiento, sino que analizamos personas con una corporeidad, ¿sí? Con una dimensión de sí, que es la corporeidad, y otra dimensión de sí, que es la motricidad, que interaccionan con el medio y con otros. Como ese cambio de términos lo que conlleva es un cambio de mirada. Nosotros nos proponemos otra mirada del campo y del objeto de estudio de la actividad física y del deporte. En la segunda clase, que desarrollamos toda la semana, y en el encuentro sincrónico, lo que analizamos fue el concepto de desarrollo motor. Y cuando analizamos el concepto de desarrollo motor, dijimos que otro concepto muy importante para entender el desarrollo motor era el de competencia motriz, porque justamente lo que íbamos a hacer, sobre todo en las en las tres primeras unidades de esta materia, es analizar cómo se va construyendo la competencia motriz. Es decir, cómo un sujeto llega a ser competente motrizmente, es decir, que a partir del desarrollo de su corporidad, su motricidad y las distintas dimensiones de sí, puede resolver los problemas motrices y de interacción con el otro y con el medio que se le presentan a lo largo de toda su existencia. Y que fundamentalmente esa competencia motriz se construye en los primeros años justamente por la incidencia de, entre otros factores, los que vamos a analizar hoy. Entonces, analizamos el concepto de desarrollo motor como el estudio de los cambios de esas competencias motrices. Y hablamos de que esa competencia motriz teníamos que considerarlo, teníamos que entenderla en función de dos conceptos que interactuaban entre sí, que eran los conceptos de capacidad y el concepto de habilidad. La capacidad como aquello que se trae, que se hereda, producto de, o sea, que se trae en el momento, ya desde el momento de la gestación y que puede llegar a tener alguna incidencia durante la etapa congénita, y la habilidad como aquellas formas de movernos que vamos pudiendo aprender y adquirir a partir de la interacción con el entorno, con los otros, con los objetos, y que nos permiten ir viendo y desarrollando esas capacidades. Hasta allí habíamos quedado en los últimos encuentros sincrónicos. Y las tareas que ustedes tenían pendientes para poder cerrar con ese tema de desarrollo motor era analizar la clasificación de las capacidades, la clasificación de las habilidades y el procesamiento de la información. De esos tres temas, ¿hay alguna duda que ustedes quieran compartir? ¿Algún término o algún tipo de capacidad que no se comprendió? Por ejemplo, para poder analizar las capacidades, recuerdan que nosotros en el último encuentro dijimos que había muchos tipos de capacidades, que nosotros en el campo de la actividad física y del deporte hablábamos de tres, las clasificábamos en tres: las intelectuales, las prácticas y las sociales, y que de las que más vamos a hablar en esta materia, dentro de las prácticas, son las coordinativas y las condicionales. De esas, profe, desarrollo motriz y desarrollo motor, ¿es similar? Muy buena pregunta, Milagros. La diferencia entre motor y motriz es el género.
motriz es femenino. Es decir, que nosotros deberíamos hablar de habilidades, que es femenino, motrices. ¿Mm? Entonces, cuando el sustantivo es femenino, motriz, que actúa como adjetivo, tendría que ser femenino, o sea, habilidad motriz, capacidad motriz, o habilidades motrices, capacidades motrices. Ahora, si yo hablo de desarrollo, desarrollo tiene un género masculino. Entonces, desarrollo es motor. Por ejemplo, un término que deberíamos analizar hoy, que no lo vimos en el último encuentro, es el de tipos de deportes, ¿sí? Que uno habla deportes psicomotores o deportes sociomotores. Uno escucha por ahí hablar de deportes psicomotrices, ¿no? Entonces, en realidad, deporte que es masculino debe ser psicomotor, ¿no? O sociomotor. Cuando hablamos de motor es masculino, cuando hablamos de motriz es femenina. Esa es la diferencia, ¿sí? Y lo van a encontrar por ahí, es más, a veces a uno también se le escapa, ¿no? Que yo pueda decir un deporte psicomotriz. Y a veces en el lenguaje coloquial uno habla rápido, no es que está pensando, ay, a ver, la concordancia de sustantivo, adjetivo, género. Pero esa es la diferencia. Bien, entonces, estábamos hablando recién de capacidades y lo que les decía es que fundamentalmente en esta materia con las que más vamos a trabajar es con las capacidades, o vamos a ir viendo cómo evolucionan, son las capacidades coordinativas y condicionales. En relación con las capacidades, ¿alguna duda para comentar? ¿Todos tienen en claro de qué dependen las capacidades condicionales, de qué dependen las capacidades coordinativas? ¿Cuántas son las coordinativas? ¿Cuántas son las condicionales? ¿Eso está claro? Sí. Sí, profe, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, por ejemplo, ayer apareció, si hay alguno, cuando ustedes miran en la denominación de las 7 capacidades coordinativas, si hay alguna que no hayan, a partir de la lectura, no hayan comprendido de qué se trata, lo comentan. Ayer hicimos, a partir de las preguntas de algunos compañeros, en el video del encuentro sincrónico de ayer, explicamos algunas capacidades coordinativas que no se comprendieron. Así que cualquier duda pueden ir a los videos que tienen en el aula. Recuerden, tanto los que ya están subidos como los que vamos subiendo de cada uno de los encuentros sincrónicos, que aunque ustedes no participen, hay otros compañeros que preguntan en otros encuentros sincrónicos y quizás esas respuestas les pueden servir. Respecto de las habilidades, ¿alguna duda en relación con los tipos de habilidades? ¿Comprendieron cómo es que vamos cambiando los tipos de habilidades, desde habilidades generales hasta habilidades específicas? ¿Cómo se clasifican al interior de cada una de las habilidades los tipos que presentan? ¿Sobre eso hay alguna consulta, algo que haya que aclarar? No aparece ningún comentario, Gladys. Parece No, ¿no? que Sí. sí. ¿Ves que a mí me llama la atención? Profe, Sí, Agustina. ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte. Le pregunto, yo en realidad, como le dije en la clase anterior, lo que hice fue pasar todo resumido, en mis palabras, a un cuadernillo, ¿no? Yo lo que tengo, bueno, es lo que está en la fotocopia, ¿no? Lo que son las habilidades motrices, que después se caracterizan en motrices generales, habilidades coordinadas o cadenas motrices, y después están las específicas. Sí. Después están, bueno, las cadenas motrices que se dividen en simples, compuestas y complejas. Después las habilidades especiales también, que están las cerradas, las abiertas. Sí. Habilidades motrices específicas, especiales, ¿son específicas? Muy bien, ahí Especiales. está. Hay dos cosas. Yo no te quería interrumpir, Agustina. Fíjate que Sí. las habilidades, bueno, tenemos las habilidades motrices generales, que son las más básicas, las primeras que se aprenden, que son parte de la motricidad básica. Las habilidades motrices combinadas,
¿sí? Combinadas o cadenas motrices, porque por ahí me pareció escuchar que por eso son, a ver Agustina, esto no es una corrección Sí. esto para No, todos, no, ¿sí? claro. Para que lo tengan en cuenta, son muchos términos, muchos nombres nuevos para aprender en 3 clases. Entonces, el segundo tipo de habilidades que uno aprende son las habilidades motrices combinadas. ¿Qué quiere decir combinadas? Por eso, para que se acuerden, que pueden unirse sin solución de continuidad, sin pararse entre una y la otra, es decir, de forma secuenciada y continua, 2 o más habilidades. Por eso las llamamos combinadas, se combinan, o también las llamamos cadenas, porque una habilidad con la otra van haciendo como cadenas, se van uniendo una con otra. Claro. Y las Están últimas que vos preguntaste recién son habilidades motrices para que todos puedan acordarse, específicas. ¿Por qué específicas? ok. Porque son propias de un deporte y no de otro. ¿Específico para quién? Específico para el deporte. Por ejemplo, las habilidades que se usan en el básquetbol se usan solo en el básquetbol. Solo en el básquet, claro. Las habilidades que se usan en el voleibol, por ejemplo, yo no puedo hacer un golpe de manos altas en básquetbol, ni puedo hacer una entrada en bandeja en voleibol, ni puedo hacer un tiro suspendido en fútbol. ¿Mm? Es decir, que cada deporte tiene una habilidad específica. ¿Mm? Por eso. O también la llamamos, fíjense que a veces hay sinónimos, ¿no? A las habilidades motrices específicas las llamamos técnicas deportivas. A las combinadas las llamamos cadenas motrices. ¿Mm? Bien. Está Bien. muy bien esto que haces, Agustina, porque justamente poder hacer esa síntesis, esos cuadros, te permite ir no solamente relacionando los conceptos, sino darte cuenta si los entendiste, ¿no? Y que aparezcan Claro, justamente esas preguntas. claro, tal ¿Y cual. tenés alguna duda de cómo clasificaste eso? Cuando lo estabas pasando y estabas haciendo ese cuadro, ¿te apareció alguna consulta, Agustina? No, yo lo relaciono con, por ejemplo, con lo cotidiano de uno, o cosas, por ejemplo, que a mí me pasa de verlo en mi hija, que siempre lo voy a poner de ejemplo porque yo, obviamente, es mi primera hija y aprendo mucho. Por ejemplo, las coordinativas, y que ella también se va desarrollando, porque es chiquita todavía, y yo voy viendo cómo ella va evolucionando en su desarrollo también. Eh, que muy lentamente ya está desarrollando las habilidades coordinativas, las condicionales. Pero bueno, nada, no, dudas no, profe, la verdad que con lo que hice, lo que me queda, en el caso cuando usted tome una evaluación o lo que sea, ponerme a leer nada más, porque yo resumí, pasé, pero bueno, son muchos términos, muchos significados, muchos sinónimos, muchas palabras, y bueno, nada, hay que leer, hay que leer, hay que leer, pero bueno, nada, estamos en eso, profe. Sí, es así y nosotros nos damos cuenta que son muchas palabras, quizás, y bueno, y a veces también cuando tomamos la evaluación del primer parcial, a veces nos damos cuenta que a algunos estudiantes les resulta más complicado el primer parcial que el segundo. En general el segundo tiene más lectura que el primero, pero la diferencia está dada en que en el primero se tienen que apropiar. Quizás para Claro. muchos de ustedes que no están trabajando en este momento en el campo de la actividad física y del deporte, hablar de habilidades motrices es un término nuevo, o hablar de capacidades coordinativas es un término nuevo, entonces, o hablar de habilidades específicas. Quizás ustedes vienen del deporte y en el entrenamiento cotidiano dicen, bueno, vamos a ejercitar la técnica. Y llegan a esta materia y nosotros les decimos, los que ustedes en el club llaman técnicas, en el campo de la actividad física y el deporte, se las denomina, no es que son cosas distintas, son las mismas, pero se las denomina habilidades motrices específicas. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando nosotros, que esto sí es interesante tener en cuenta. ¿Por qué nosotros hablamos de habilidades motrices específicas? Porque lo que marcamos a partir del concepto de habilidad es que ustedes vayan viendo que no son cosas distintas, sino que una habilidad específica es una habilidad general que primero se combinó con otra y se hizo combinada, y luego esa habilidad combinada con un determinado ajuste técnico, con una determinada forma específica de hacer de usar una determinada
parte del cuerpo o de saltar de una determinada forma, es decir, hacer esa habilidad con un determinado ajuste, lo convierte en una técnica o una habilidad específica de un deporte. Digo, para que quede claro por qué la diferencia entre una técnica. Cuando uno piensa en una técnica deportiva, piensa que alguien de pronto, de la nada, aprendió a hacer una entrada en bandeja de básquetbol. Pero en realidad, para que alguien aprenda a hacer una entrada en bandeja, primero tuvo que aprender a caminar, después tuvo que aprender a correr, después tuvo que aprender a saltar, después tuvo que aprender a correr y saltar al mismo tiempo, o sea, en forma sucesiva, como cadena. Después tuvo que aprender a correr, saltar y lanzar una cadena compuesta. Y después tuvo que aprender a correr, saltar, lanzar con elevación, tratando de embocar una pelota en un cesto. Cuando logró hacer eso, ahí está aprendiendo la habilidad motriz específica del básquetbol. Y después, si queremos hacerlo todavía más complejo, que en realidad debería ser el paso previo al llegar a la técnica, tuvo que correr, saltar, lanzar y embocar la pelota, evitando que un compañero se la saque. Que esa sería la habilidad motriz combinada compleja antes de llegar a la técnica. Entonces, cuando uno habla de habilidad motriz, lo que está dando cuenta es que uno entiende que eso es evolutivo, que alguien no pasa de aprender a caminar a hacer una técnica. Entonces, esa es la diferencia. Y también cuando uno habla de capacidades, cuando dice, bueno, a ver, yo tengo mucha fuerza. En realidad vos lo que tenés es mucha capacidad. Para que vos tengas fuerza, la tenés que ejercitar. Entonces, cuando uno habla del término de capacidad, también tiene que ver con la posibilidad de entender los procesos que se dan en uno. Cada término no es solamente un término. Cuando uno habla de una capacidad, lo que tiene que entender es el proceso que está detrás, que es precisamente cómo a partir de la ejercitación y la interacción con el medio y el aprendizaje de habilidades, uno va desarrollando esas capacidades. Entonces, eso es lo que me parece que quizás es lo más complejo, no solamente entender el concepto, sino que parte de entender ese concepto es entender el proceso que lo sostiene. Bien, buenísimo lo de Agustina porque nos permite volver sobre los conceptos de capacidad y de habilidad. ¿Y cómo le fue con el proceso? Bueno, en relación con las habilidades, ¿alguna otra duda o consulta? ¿Quedó clara la diferencia entre habilidades abiertas y cerradas, el procesamiento de la información? Ayer discutimos bastante sobre el concepto de interacción motriz y lo relacionamos con una materia que algunos de ustedes están cursando, que es Fundamento de la Enseñanza de los Deportes. ¿Cómo le fue con eso? ¿Cómo le fue con el concepto de habilidades abiertas y cerradas dentro de las específicas y procesamiento de la información? ¿Sobre eso hay alguna duda? No, profe. Matías dice que no, ¿los demás? No. O sea, es lo que dice Agustina. Son, quizás, leyéndolo no es complejo, pero cada definición se abre en 5 distintas, las 5 distintas se abren en 5 más, y es como complejo el adquirir todo junto, quizás en 3 semanas, pero en sí las definiciones son claras en los textos que mandaron. Claro, aparte si uno lo lleva a lo cotidiano, a tratar de entenderlo con ejemplos, por ejemplo, capaz que se hace un poco más simple, digamos. Que no deja de ser complejo igual, ¿no? Porque es bastante complejo todo, pero no deja de ser, o sea, capaz que uno lo puede entender de otra manera, mirándolo con ejemplos o con algún tipo de deporte, por ejemplo, qué sé yo. Sí, es medio confuso, pero a medida que vas leyendo y vas entendiendo, vas sacando las conclusiones, vas como armando una oración, ¿no? Como yo lo hago, pero sí, más o menos voy entendiendo y hay cosas que ya las vi en el colegio y a medida que voy leyendo me voy acordando cosas del colegio que ya vi y digo, ay, esto ya lo vi, bueno, lo anoto en un papel para más o menos acordarme, pero hasta ahora vamos bien. Rebeca, cuando vos decís en el colegio, ¿qué tipo de secundario hiciste? Yo hice educación física. Ah, hiciste secundaria orientada, por eso te pregunté, hiciste secundaria Sí. orientada en educación física. Y vi mucho desarrollo motor y lo que es la motricidad y motricidad y, ¿cómo se llama? Y coordinación. Ajá.
Sí, por eso te pregunté, porque si no, no es habitual. Los que tienen la orientación en educación, ¿dónde le hiciste, Rebeca, la En formación? el ENAM, ahí en Banfield, en el ENAM. Bien. Ustedes saben que hay algunas escuelas que tienen, en Capital se llaman intensificadas en educación física, las secundarias, y en provincias con orientación en educación física. Bien, bueno, qué suerte que podés retomar, esa es la idea, ¿no? Poder retomar saberes previos. Y para justificar, porque sería muy difícil llevar adelante esta materia si previamente no pudiésemos compartir con ustedes cuáles son los conceptos que usamos, porque justamente lo que va a empezar a pasar a partir de esta unidad 2, que ustedes empiezan a leer hoy, que tienen disponible para leer hoy, es que todo lo que vamos a estar hablando en todo momento es sobre capacidades, habilidades, maduración, crecimiento. Bueno, y entonces, si no se los explicamos, si no los analizamos previamente, es como estar leyendo un idioma extranjero del que uno no tiene conocimiento, ¿no? No tiene ninguna información. Así que bueno, sobre el procesamiento de la información, ¿alguna duda? Pregunta. ¿Cuántos son los momentos de procesamiento de la información? Pregunta de parcial. Son 4, profe. 4. Muy bien, Noelia, 4. Bien, Matías. Noelia y Matías ya aportaron. ¿Alguno de los que no haya aportado, quién podría nombrar en orden cuáles son los 4 momentos de procesamiento de la información? La percepción. ¿Mauro? Sí. La percepción, la toma de decisión, la ejecución y el feedback. Muy bien, excelente, Mauro, excelente, ¿sí? Los 4 momentos de procesamiento de la información. Fíjense que tienen, es muy importante, ayer por eso íbamos y veníamos con las diapositivas, porque es muy importante que puedan tener a mano el texto y las diapositivas, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que si están con un celular es difícil, pero que bueno, que puedan, después de haber leído el texto, ir a mirar las diapositivas, y si pueden ir y venir, porque en las diapositivas está claramente graficado y además aporta información sobre cómo es el procesamiento de la información, ¿no? Y si, ya que estamos... Escúchame, sí. Destacar, perdón, la metodología que usa Agustina, que si sacan o hacen cuadros, sacan cuáles son las ideas principales anotadas, pueden corroborar esas ideas en los cuadros que están incluidos en el material, ¿no? Buscar la forma de tener a mano la mayor cantidad de información posible que les sirva para organizar tantas definiciones. Tal cual. Tal cual, ¿no? Esto que plantea Ceci, y por supuesto que todas las dudas que tengan, sabemos que en cuatrimestres anteriores formaron no solamente grupos de WhatsApp, sino que formaron grupos de estudio, que se reunieron entre ustedes, que hicieron Zoom entre ustedes, que discutían, debatían, se explicaban y se daban clases entre ustedes. Eso nos parece maravilloso, y que justamente en el intento de poder sistematizar la información y de relacionarla con cuadros o debatiendo entre ustedes, aparecen las dudas, que las traigan o que las escriban en el foro, ¿sí? Si ustedes están leyendo algo y no lo entienden, ¿sí? O lo anotan para preguntarlo en este encuentro sincrónico, o van al foro y lo escriben. No entendí qué quiere decir sociomotor. ¿Sí? Entonces sabemos que cuando nos encontramos tenemos que explicar qué quiere decir sociomotor. Bien, entonces el procesamiento de la información implica 4 momentos. Fíjense que algo que es muy importante tener en cuenta es que en esos 4 momentos estamos ejercitando y estamos requiriendo todas las capacidades motrices, ¿no? Estamos requiriendo tanto las capacidades perceptivas, como las capacidades lógico-motrices, como las capacidades prácticas. Es decir, que el procesamiento de la información hay que entenderlo como una instancia en la cual yo uso todas mis capacidades. Y entender que justamente el procesamiento de la información y esos 4 momentos son los que explican qué es la motricidad. Acuérdense que cuando nosotros conceptualizamos qué era la motricidad, dijimos que la motricidad era el conjunto de procesos y funciones que hacía posible el movimiento.
Es decir, hay un montón de procesos que yo hago que ustedes no ven, ustedes solamente lo que ven es que yo hablo, muevo las manos, pero hay un montón de otros procesos que yo estoy haciendo que ustedes no ven, de los que es responsable mi sistema nervioso y otros sistemas de mi organismo. ¿Podría volver a repetir lo que dijo la motricidad de Zoom? Sí, vamos, entonces, por eso es importante ir deteniéndonos. Cuando nosotros analizamos el procesamiento de la información, ustedes podrían decir, bueno, ¿y para qué estamos viendo? ¿Cómo se relaciona el procesamiento de la información con lo que venimos viendo hasta ahora? El procesamiento de la información es la forma de entender qué pasa con la motricidad. Nosotros en el encuentro sincrónico de la segunda clase y en el encuentro sincrónico de la primera clase hablamos de la motricidad. Y dijimos que la motricidad era para entender el concepto de la motricidad, cambiaba la forma de concebir la actividad física y el deporte. ¿Por qué cambiaba? Porque hasta que se empezó a analizar el concepto de motricidad, los que nos dedicábamos a la actividad física y el deporte solamente nos preocupábamos por lo que se veía de lo que la gente hacía. Yo miraba las piernas de la persona cuando corría o saltaba y no me imaginaba todo lo otro que hacía esa persona para poder correr o saltar o pasar una pelota y que yo no veía. A partir de la incidencia de otras ciencias, como por ejemplo la psicología, de la que la profesora Almada es una experta, una profesional, gracias a la incidencia de la psicología, de la o sea, de todos los estudios neurológicos y demás, los que se dedican al campo de la actividad física y el deporte comenzaron a darse cuenta que la acción motriz no empieza en el músculo. ¿Dónde empieza una acción motriz? En la cabeza, en el cerebro, profe. En el cerebro, Agustina. Bien. Y antes del cerebro, antes de estar adentro del cerebro, ¿dónde empieza? Porque la persona capta la entrada, capta y da entrada al estímulo. O sea, primero lo ve. Perfecto, Agustina, tal cual. Entonces, primero, la información está afuera. O a veces podría ser que esté adentro, pero vamos a empezar con un ejemplo de que está afuera. Entonces, pasa algo afuera. Vamos a pensarlo en el ámbito del deporte para que nos sea más amigable, ¿sí? Estoy jugando, ¿qué deporte quieren que juguemos? Viernes a la mañana, ¿qué jugamos? Handball. Handball, perfecto. Vamos con Rebeca, Rebeca ahí juega al handball, bien. Entonces, vamos Rebeca con el ejemplo, Estoy parada en, ¿qué estoy atacando o defendiendo, Rebeca? Defendiendo. Estoy defendiendo, muy bien. Entonces, estoy defendiendo. El equipo, si estoy defendiendo, mi equipo no está con pelota, ¿sí? Acuérdense que atacar es tener la posición de la pelota, progresar hacia el arco contrario y convertir. Defender es tratar de recuperar la pelota, evitar que el otro avance y cubrir mi arco. Principios del ataque y principios de la defensa. Lo primero que hay que entender para poder dedicarme a cualquier deporte sociomotor. Entonces, estoy en defensa, no tengo la pelota. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en defensa y que no tengo la pelota? Pues estoy enfrente del arco con las manos para arriba. Estoy frente del arco con las manos para arriba. ¿Y cómo me di cuenta de esa información? Lo vi primero, Lo vi. analicé, Bien. lo analicé y ahí me estoy dando cuenta que yo tengo que estar defendiendo y saber que la pelota está viniendo hacia mí y lo tengo que tratar de que la pelota no vaya al arco. Perfecto, entonces, Rebeca, vamos a pararnos ahí. Entonces, estoy, por lo que vos estás diciendo, si estoy con las manos levantadas, estoy en línea de 6, defendiendo, ¿sí? Estoy en la línea de 6, bien. Entonces, ¿cómo me llega la información? La información me llega primero visual, ¿sí? Me ubico, me oriento, ahí fíjense, vamos a ir analizando el ejemplo con todo lo que fuimos viendo hasta ahora. Ahí entran en juego mis capacidades perceptivas, todo lo que yo veo por la vía de los sentidos externos, todo lo que yo escucho,
Porque además de ver, también está lo que escucho. Si estoy jugando con Clara o estoy jugando con Agustina, me están diciendo, correte, Ladis, tapá, anda. Bien, o sea que hay, y lo que estoy escuchando de los contrarios que se van diciendo que yo voy viendo para dónde va a ir la pelota. Entonces, tengo información que capto por la vista y por los oídos. Bien, ahí estoy poniendo en juego todas mis capacidades perceptivas y estoy poniendo en juego todas mis capacidades coordinativas, de orientación, ¿sí? De ajuste, de equilibración, de ritmización, es decir, que estoy poniendo en juego, pero fundamentalmente en un primer momento, todas mis capacidades perceptivas. Una vez que yo me di cuenta, eso es percibir, una vez que yo me di cuenta dónde estoy jugando al handball, estoy en situación de defensa, estoy parada tratando de evitar que los contrarios hagan un tanto. ¿Qué dijo Rebeca que hago? Primer momento, percepción. Segundo momento. Se prepara la respuesta. Empiezo a preparar la respuesta. ¿Y qué puedo elegir? Rebeca ya dijo. ¿Qué estabas haciendo, Rebeca? ¿Analizaste y qué hiciste? Analicé la pelota, miré a quién tengo y quién viene con la pelota. Sí. Y estoy analizando de que mis compañeras estén defendiendo también el arco conmigo. Bien, también sí. estoy analizando de que la pelota no mete, o sea, el equipo contrario no meta el gol a nosotros. Bien. Sí, al mismo tiempo también podés pensar y armar una estrategia y ver que la que viene mirando para el costado, entonces vos podés saltar rápidamente y sacarle la pelota y salir corriendo por allá. Bien, fíjense, ellas dos ya pensaron dos cosas distintas, y estoy seguro que si pusiésemos ahora acá la situación y le dijese a cada uno qué está haciendo, qué está pensando esa jugadora, Rebeca, que está en esa situación de juego, cada uno diría algo distinto. Ese segundo momento, después de que se dio cuenta en qué situación está, es lo que se llama la toma de decisiones. Pero antes de tomar decisiones, Rebeca había dicho un concepto que es muy importante, que es el de analizar qué es lo que está pasando, evaluar todas las alternativas que yo tengo, porque tengo que mirar no solamente lo que estoy haciendo yo, sino lo que están haciendo mis compañeras, y ella dijo, tengo que mirar quién viene con la pelota, dónde están paradas. Bueno, todo eso, todo ese momento de análisis, todo ese momento reflexivo y de evaluación de lo que está pasando, es lo que se llama la toma de decisiones. En ese momento es muy importante la contribución que hace la memoria, porque gran parte de lo que uno está analizando en ese momento lo puede hacer gracias a todo lo que uno sabe del handball. No es lo mismo que Rebeca sea una jugadora novata, que Rebeca sea una jugadora experimentada. Tiene muchísima más experiencia, tiene muchísima más capacidad de anticipación y de pensar alternativas para esa situación. Entonces, ya percibió, está analizando. ¿Qué decide Rebeca? ¿Qué vas a hacer, Rebeca, en esa situación? No sabemos todavía qué vas a hacer. De tratar de que no me metan el gol. Bien, pero entonces, pero ¿cómo? A ver, elegí una respuesta. ¿Qué vas a hacer? O la puedo agarrar a la compañera del equipo contrario, la puedo agarrar para que no me meta el gol. Bien. O puedo también sin que te vea el árbitro. Si agarrás y no es falta. Sí, no, igual se puede agarrar, profe, se puede agarrar. ¿Sí? Pero si ella me pone lo que aprendí, porque mi primer partido fue el sábado, yo la puedo abrazar todo, pero una vez que ella se está llegando casi al arco, ya la tengo que soltar porque si no me cobran penal. Bien, por eso. Entonces, vos lo que estás... A ver, ¿quién habló ahí? Que perdón. ¿Cómo? ¿Xiomar, hablaste vos? No sé quién habló. Bueno, se apagó rápido. Fíjense sí, que ella... ¿Puedo decir algo? Sí, Fanny. Hay que cortar la jugada a mitad de cancha. Así no llegan al arco. Porque cuando esté al arco no hay pero que hacer. Vos sos muy buena jugadora, vos querés que ni siquiera te amenacen, está bueno, pero vieron el ritmo que tiene. Quiere que llegue al arco directamente. Vieron que el handball tiene su ritmo, es difícil a veces los contraataques y el ritmo al que se juega el handball es velocísimo. Bien, entonces, fíjense que acá aparecieron un montón de decisiones distintas. Fanny dijo hay que evitar que llegue al arco, Rebeca dijo puedo agarrar a la contraria. Bueno, vamos a pensar que Rebeca, vamos a hacer la de Rebeca, porque Rebeca ya está jugada, está
defendiendo en zona, ¿sí? Bueno, Rebeca eligió, esto es lo importante, eligió a una jugadora. Y lo que eligió, además de elegir a una jugadora, fue agarrarla, para evitar que esa jugadora, me imagino que será para evitar que esa jugadora pueda recibir el pase. Claro, la jugadora que tiene la pelota. Ah, la que tiene la pelota, bueno, para evitar que convierta o que haga un haga el pase. gol. Claro, o evitar que haga, bueno. Hasta ahí, hasta ese momento, todo eso que hizo Rebeca, nosotros no lo vimos. Lo que yo voy a ver si soy el árbitro, o lo que yo voy a ver si soy una compañera de Rebeca o la entrenadora de Rebeca, es que Rebeca finalmente agarra a la contraria que está con la pelota. Eso que yo veo es el movimiento, pero ni siquiera la ejecución veo, porque la ejecución es el momento en el cual todo eso que ella ideó viaja como orden desde su cerebro hasta su músculo. Yo finalmente lo que veo es el agarre, ¿sí? O el empuje, o el amague, o lo que ella le hace a la contraria. Entonces, esos 3 momentos, percepción, donde ella organizó toda esa información, decisión, donde ella analizó, eligió y arma la acción motriz, y la ejecución, que es desde que programa la acción motora hasta que la ejecuta, son 3 momentos que yo no veo. Esos 3 momentos que yo no veo son los que forman el procesamiento de la información, son el conjunto de procesos y funciones que nosotros llamamos motricidad. Es decir, que el procesamiento de la información es lo que nos permite explicar qué es la motricidad. Y después lo que termina pasando es lo que hace Rebeca. Lo que yo le veo a Rebeca es que veo que ella tiene que rescatar información de 2 cosas. Esto es para Rebeca. Rebeca tiene que captar información de lo que hizo, ¿sí? Por ejemplo, pudo agarrar a la compañera y no hizo el gol. Bien, eso es la ejecución. Perdón, el resultado. Y también lo que Rebeca tiene que rescatar como información es cómo lo hizo. Porque de acuerdo a cómo ella haya ejecutado, puede ser que le cobren falta o no. Entonces, el resultado es que logró que la contraria no hiciera el gol. La forma es, de acuerdo a cómo lo hace, la pueden sancionar o no. Entonces, esas 2 informaciones, Rebeca nuevamente las vuelve a rescatar para sí, y es lo que se llama la retroalimentación o feedback. Ese es el 4º momento. Ese 4º momento yo tampoco lo veo. Yo lo único que veo, si estoy desde afuera, es que Rebeca empuja a la contraria, o que Rebeca agarró a la contraria y evitó el gol. No solamente veo lo que hizo, sino el resultado, que evitó el gol. Todo lo otro es lo que se llama procesamiento, o sea, todos esos 4 momentos son el procesamiento de la información y explican la motricidad. Bien, y para poder hacerlo, fíjense que puso en juego durante la percepción, puso en juego las capacidades perceptivas, durante la toma de decisiones puso en juego las capacidades lógico-motrices, durante la ejecución puso en juego las capacidades coordinativas y condicionales. ¿Qué veo? Una habilidad. El empuje, el lanzamiento, veo una habilidad. ¿Qué pasa con todo eso? El jugador tiene que rescatar esa información para retroalimentarse y poder hacer los ajustes, guardar lo que sea necesario en la memoria y poder hacer los ajustes para una próxima acción motriz. ¿Se entendió eso? Sí. ¿De procesamiento de la información? Sí. Profe, tengo una pregunta. Sí, Solange. ¿La práctica hace que alguien procese la información más rápido o más lento, o es algo del desarrollo motor que no se puede cambiar? Las 2 cosas que preguntaste son ciertas, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que vamos a ver ahora, después del recreo, es cómo esos 2 factores que ustedes tenían que leer para hoy, sobre todo la maduración y sobre todo la mielinización del sistema nervioso, es la que va a condicionar el procesamiento de la información. ¿Por qué? Porque vos no vas a procesar igual información si sos un bebé recién nacido y todavía tus ojos no están mielinizados y entonces
te ponen delante algo y no solamente no lo podés agarrar porque todavía no tenés mielinizada, no tenés una mielinización próximo distal, sino que además ni lo ves. Entonces, si sos un bebé, todavía no distinguís porque no tenés mielinizada tu retina, pero también, si sos una persona mayor, como yo en este momento, si me saco los anteojos, veo que hay cuadraditos y veo que hay caritas, y algunos, por ejemplo, no veo el nombre. A Mauro veo que tiene anteojos, pero si no me pongo los anteojos no veo el nombre, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso, la evolución del sistema nervioso condiciona el procesamiento de la información, ya sea porque todavía no está desarrollado o ya sea porque empieza a tener algunas alteraciones, como en el caso de las personas mayores, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el procesamiento de la información acompaña el desarrollo motor. Vamos a poder procesar información de distintas maneras a lo largo de todo nuestro desarrollo motor. Porque además no es solamente un problema biológico. Para procesar información es un proceso cognitivo. Y ahí es donde va lo tuyo y va la respuesta para la práctica. No es lo mismo, yo dije antes, ser una jugadora Nobel que ser una jugadora experimentada. ¿Por qué? Porque precisamente cuanto mayor experiencia tenés, más sabés de ese deporte y más posibilidades de tener anticipación porque sabés todo lo que puede pasar. ¿Sí? Ya tenés como tenés una cantidad de información en la memoria de posibilidades de posibles respuestas o posibles acciones de las contrarias, ¿sí? De tus rivales, y también posibles respuestas tuyas. Y si esto lo pensamos en términos de el desarrollo motor, justamente lo que vamos a ir viendo es cómo además de la evolución del sistema nervioso, cómo el desarrollo afectivo e intelectual va condicionando la forma en la que yo proceso la información. Cuando yo tengo a partir de los 2, 3 años en adelante hasta los 5 años, que estoy en pleno proceso afectivo del egocentrismo, deformo la realidad. Veo la realidad de acuerdo a lo que vamos a ver que se denomina distintas características del egocentrismo, como el animismo, el artificialismo, y además mi centración en mí hace que no pueda salir de mi propio punto de vista y considerar el punto de vista de los otros. Y esa forma afectiva e intelectual de captar la realidad limita tu procesamiento de la información. Y vamos a ir viendo entonces cómo, por ejemplo, el mejor momento para procesar la información va a poder ser a partir de la pubertad, cuando uno alcance el pensamiento operatorio formal, porque en ese momento vos no solamente captás lo que ves, sino que tu capacidad de abstracción te permite anticipar e imaginarte lo que todavía ni siquiera está sucediendo, pero que puede pasar. Entonces, las dos cosas, Solange, el procesamiento de la información depende del desarrollo evolutivo, de cómo van desarrollándose todos tus procesos y funciones, y depende también de la experiencia, es decir, de uno de los factores que vamos a ver ahora después del receso, que es el aprendizaje y la enseñanza. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna más? ¿No? ¿Quedó clara esta idea? Entonces, esto me parece que es central, como concepto, entender que el procesamiento no es que la motricidad va por acá. Hablamos de motricidad, ¿y qué era eso? Hablamos de procesamiento de la información, ¿y qué era eso? No. Justamente la motricidad, ¿qué pasa? ¿Cuál es el conjunto de procesos y funciones que hacen posible la motricidad o que implica la motricidad? Esto, el procesamiento de la información. Cuando hablamos de motricidad, estamos pensando en alguien que percibe, decide, ejecuta y se retroalimenta. Y que lo puede hacer porque pone en juego sus capacidades y sus habilidades. Y lo que vamos a ver ahora es cómo, a medida que crece, madura, aprende y se desarrolla, eso se va modificando. Y todo eso es lo que hace posible que alguien vaya construyendo sus competencias motrices.
Ser competente motrizmente es desarrollar mis capacidades, aprender nuevas habilidades, producto de que cada vez voy pudiendo procesar mejor la información. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? 9:32, ¿les parece? 9:40, Ceci, ¿cómo lo ves? No te escucho, no te escucho. Hagamos 9:45. 9:45, bueno, hacemos un recreo re largo hoy, así que cuando vuelvan, traigan pensadas pausas activas. Bien, ¿alguna duda más entonces o vamos al recreo? ¿Vamos? Vamos al recreo, vamos. Vamos al recreo, profe. Perfecto.